Hola a todos. En este video vamos a trabajar la programación orientada a objetos en lenguaje C++. Para eso vamos a calcular el área y perímetro de un cuadrado. Sí, que es una figura que nada más necesito dar como entrada un lado y me calcularía el área y perímetro. Bueno, para trabajar con clases en lenguaje C, primero tenemos que declarar la clase. La clase va a ser como una especie de plantilla que tengo que definir primero para después poder generar lo que se llaman objetos o instanciar objetos en este caso. Eh, Al crear la plantilla, eh, es una estructura general que me va a permitir más adelante poder definir objetos que trabajen en base a esta plantilla que voy a crear. Bueno, para eso voy a documentar un poquito, voy a poner aquí lo que es la declaración de la clase. Vamos a hacer la declaración de la clase y basta con escribir la palabra class, espacio, y se recomienda poner el nombre de la clase que empiece con mayúscula. En este caso vamos a escribir cuadrado, porque así se va a llamar la clase, que es precisamente lo que voy a calcular en este caso. ¿Sí? Abro llave, enter, y antes que se nos olvide, al final de la segunda llave vamos a poner un punto y coma. Eso se requiere aquí en lenguaje C para definir una clase. Bueno, lo primerito que vamos a hacer es generar algo que se llaman atributos. Y esos atributos son los que van a funcionar con mi clase. Para eso, mis atributos, vamos a poner la palabra private, porque van a ser privados. Nada más la clase va a poder tener acceso a ellos. Y voy a definir, en este caso, un atributo flotante que se llame lado. Es así como una variable. Y aquí lo puedo documentar, atributos. Ok. Bueno, ya puse en este caso el dato que voy a utilizar como privado, que va a ser el lado del cuadrado. Y ahora voy a utilizar otra palabra que significa public. Public lo que va a hacer es, aquí voy a definir algunas funciones que van a permitir tomar datos que vienen de otro lado para trabajar internamente en mi clase. Bueno, lo primerito, ¿sí? Poniéndole aquí algo de documentación, aquí es algo que se llama métodos. Ok, la primera función la voy a escribir, le voy a poner cuadrado y le voy a poner float, el dato flotante, punto y coma. Este va a ser algo que se llama constructor, ¿sí? Lo estoy definiendo como un método aquí público. Eh, Aquí inicialmente lo estoy inicializando. Le voy a decir que el cuadrado va a permitir valores flotantes y va a realizar, me va a permitir definir los atributos que voy a utilizar. En este caso, el lado es el atributo que voy a utilizar. Bueno, lo voy a definir después a detalle, más adelante, el constructor. Y si tengo un constructor, necesito un destructor. Cuando yo vaya a crear mis objetos más adelante,
van a recibir un espacio en la memoria. Es una buena práctica, aunque el lenguaje los destruye cuando acaba mi programa, pero es una buena práctica utilizar el destructor para destruir mis objetos cuando los vaya a crear el programa y a que acabe los destruya. ¿Sí? Entonces tengo un constructor, un destructor, que me van a permitir inicializar variables y después destruirlas. En este caso, objetos. Los objetos que vaya yo a ir construyendo, ya después el destructor los va a quitar, ¿sí? Bueno, voy a definir también dos funciones, una para calcular el área y otra para calcular el perímetro. Aquí estoy haciendo dentro de la clase, estoy definiendo estas funciones, ¿sí? Esta parte. Mis funciones que me van a servir para el área del perímetro, el constructor con el que voy a inicializar mis atributos y el destructor, pues que me va a permitir eh, quitar o destruir todos esos objetos que yo voy a crear más adelante. Bueno, eh, ya que tengo eso, ahora sí, después de la llave y punto y coma, voy a empezar a definir aquí por fuera las funciones o métodos que tengo aquí. Eh, para hacer eso, vamos a empezar primero con el constructor. Aquí lo voy a documentar, le voy a poner que es la definición que vamos a definir de constructor para inicializar atributos. ¿Sí? Ok. Bueno, para definir mi constructor voy a escribir así el nombre de mi clase, cuadrado, y luego dos puntos, y vuelvo a escribir cuadrado, abro un paréntesis y le voy a decir a este constructor que voy a recibir variables. Esta es una variable, como se llama al lado, la variable que yo estoy utilizando aquí, le puedo poner el nombre de esta forma, como otra variable, pero poniéndole un guión bajo para identificarla que es diferente del atributo que tengo arriba definido. Voy a abrir llaves y aquí le voy a decir que lado va a ser igual a, a esa variable que voy a recibir aquí, ¿sí? Que me va a construir el constructor. Ok, ya cuando veamos más adelante, yo voy a mandar valores que va a tomar el constructor y que se los va a asignar los valores que yo le mande, así como se vio en funciones, se los va a asignar a lado. Y esto va a funcionar para toda mi clase, ¿sí? Voy a poder utilizar esta variable en toda mi clase. Ok, bueno, definimos el constructor. Ahora vamos a definir el destructor. Para hacer el destructor es esencialmente lo mismo. Es poner la clase, dos puntos, la clase una vez más, paréntesis, abrimos llave y cerramos. ¿Sí? Esto es lo que basta para hacer el destructor y en esta parte lleva este simbolito, el que es
el que usamos para la ñ, ¿sí? Lo ponemos aquí, después de poner cuadrado, ponemos el simbolito. ¿Ok? Y ahí está definido ya mi destructor. Cuando acabe, digo, ya el programa se va a encargar de destruir todos esos objetos que yo haya construido. ¿Sí? Entonces, me falta ya nada más definir mis otras dos funciones. Bueno, la función área y la función perímetro las voy a definir de la siguiente forma. En este caso, voy a poner que pues, no me van a regresar ningún valor, no va a haber return. Y la función cuadrado, perdón, la función área pertenece a la clase cuadrado, entonces yo voy a decir, cuando escribo esto, que área pertenece a la clase cuadrado, ¿sí? Como le estoy definiendo aquí, le tengo que decir, porque puede haber otra función que se llame área, que pertenezca a otra clase. En este caso, yo le estoy indicando que área la estoy definiendo como una clase o perteneciente a una clase cuadrado, ¿sí? Que aquí está el nombre de la clase, cuadrado. ¿Ok? Bueno, ya que hice eso, abro llavecitas. Y ahora sí aquí voy a poner la acción, que en este caso yo lo que quiero es que cuando yo le mande un valor para el área, el, me imprima el valor del área, o me calcule el valor del área. Entonces sería el área del cuadrado es dos puntos, espacio, cierro comillas, y luego le voy a decir aquí a un lado que me haga la operación de lado por lado y que dé un salto de línea. Ahí está, ¿sí? ¿De dónde va a tomar estos valores? Pues de lo que yo mande, que reciba en este caso, mi clase, pues lo recibe. Aquí ya estoy definiendo que voy a recibir el lado en una variable, guión bajo lado, y luego se lo voy a asignar al lado, que es en este caso este que puedo ya utilizar para hacer operaciones. Ok, luego voy a poner también para en este caso, el perímetro, voy a definir su función. También es void, no me va a regresar ningún valor. Mando también un mensajito que diga el perímetro del cuadrado es, y que aquí mismo haga la operación, sería 4 por lado, ¿sí? El perímetro sería la suma de los cuatro lados, pues es como multiplicarlo por 4. Y un salto de línea. Ahí está. Entonces, ya definí mis dos funciones que pertenecen a la clase cuadrado, ¿sí? Inicialicé ya también la definición de mi constructor, el que me va a ayudar para que las variables que yo vaya manejando después me permitan utilizarlas en la clase y pueda yo realizar las operaciones con la variable lado y que estoy definiendo aquí, ¿sí? Como lado, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya definí mi clase. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya que tengo en el main, cómo a partir de una clase puedo crear algo que se llaman objetos. Sí, es como un molde del cual me voy a basar para crear
se llaman instancias, que se comporten con las mismas características y métodos de la clase que definí. Bueno, primero lo que vamos a hacer es vamos a pedir el lado como lo hacemos normalmente. Voy a ponerle float L para lado y luego voy a poner un mensajito donde se pida el lado. Escribe el valor del lado. Y pido el valor de la L. Ahí está. ¿Sí? Ahí estoy ya capturando yo por teclado el lado. Ahora sí, ¿cómo le hago para utilizar la clase? Bueno, mi clase que ya definí aquí con sus métodos, ¿sí? Su destructor, su constructor. Mi clase se llama cuadrado. Entonces, para definir un objeto basado en mi clase, sería cuadrado. Escribo el nombre de la clase, espacio, y luego, ¿cómo quiero que se llame mi objeto? En este caso, el que va a tener todas las características de mi clase. Bueno, le voy a poner C1 y voy a abrir un paréntesis. ¿Ok? Mi objeto ahora se va a llamar C1, que va a tener todo lo que definí yo en la parte superior para cuadrado. ¿Sí? Y aquí le voy a pasar el valor de L, que fue el que capturé aquí para el lado. ¿Ok? Bueno, ya que hice eso, ahora, ¿cómo le hago para que me calcule el área y que me calcule el perímetro? Lo que voy a hacer es simplemente voy a poner el nombre de mi objeto. En este caso, le voy a documentarlo aquí. Lo que hice aquí es crear el objeto, así se le dice, C1, ¿sí? De la clase cuadrado. Ok, ahora sí voy a mandar llamar para que me calcule el área y me calcule el perímetro. Para hacer eso, pongo el nombre del objeto que acabo de crear, punto, y el nombre de la función que quiero utilizar de ese objeto. Como ese objeto va a tener las mismas propiedades y características del cuadrado, quiere decir que puede acceder a esta función área que está aquí. Y también puede acceder a la función perímetro. Así que ponerle paréntesis y aquí documentándolo sería manda llamar al método o la función para calcular el área. Y también manda llamar al método o función para calcular perímetro. ¿Sí? Ahí está. Vamos a comprobar esto. Escribe el valor del lado. Le voy a poner un 2. ¿Qué es lo que va a pasar cuando le ponga un 2? Aquí en este caso le estoy capturando un 2. Lo que va a hacer es, como yo le estoy diciendo que voy a crear un objeto que se llama C1, que va a tener todas las características de la clase cuadrado. Lo que va a hacer es que C1 ya existe como tal, lo acabo de crear.
le va a mandar el 1 a ese objeto, ¿sí? Le va a mandar el 1. Como yo tengo un constructor con el que definí mis variables, mi clase va a aceptar ese valor de L y me va a permitir utilizar ya para mi objeto C1 las funciones o métodos que definí en mi clase, que en este caso es el del área y el del perímetro. Y me debe poder calcular en base a cada método, pues el área para uno y el perímetro para el otro, ¿sí? Cuando le ponga Enter. Ahí está. Eh, Aquí me lo calculo, dice, el área del cuadrado es 4, pues 2 por 2 es 4, y el perímetro del cuadrado es 8, es 4 por 2, 8. Entonces, de esta manera estoy calculando el área y el perímetro de un cuadrado utilizando una clase. Bueno, eso sería todo por el video. Nos vemos en el siguiente.